Vamos a buscar en nuestras Biblias, mi hermano, por favor, en el libro de los Hechos. Hace poco meditamos en esta porción, pero hoy solo vamos a tomar una frase de esta porción, una frase nada más. Vamos a tomar de ahí. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a tomar el verso 6. La expresión de Pedro, ¿no? Capítulo 3, verso 6. Si está ahí, póngase de pie. Estaba sentadito, orando, quizás está acostado, orando ahí, tranquilo. Póngase de pie 30 segundos en lo que se tarda en levantarse, luego en sentarse y lo que vamos a tomar en leer este verso. Dice así: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hasta ahí vamos a llegar, mire qué corto. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Gracias, Señor. Tu palabra es bendita y esta noche, Padre, vamos a confiar en que ella va a ministrar nuestra vida, va a hablar a mi corazón, va a hablar al corazón de mis hermanos. Y nos va a dejar, Señor Jesús, una enseñanza de vida para que podamos, Señor Jesús, practicarla, para que podamos vivirla. Y podamos, Señor Jesús, compartir esta palabra con otras personas también, Jesús. Gracias por advertirnos a tiempo, Padre, a través de ella, sobre cuál es tu propósito para nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Lo que tengo, te doy. ¿Ha tratado usted de dar algo que no tiene? Es frustrante cuando usted quiere dar algo y no lo tiene. Y es imposible poder dar algo que usted no tiene. No puede decir, te voy a dar esta comida si usted no tiene la comida en la mano. Te voy a dar este dinero si usted no tiene el dinero en su mano. Es imposible, o sea, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso cuando el apóstol decía, lo que tengo te doy, lo decía con firmeza, lo decía con seguridad. Él sabía qué es lo que tenía y usted y yo también debemos de saber qué es lo que tenemos. Importante compartir con las demás personas. Importante. Qué bueno que podamos compartir de la bendición que Dios nos ha dado. Qué bueno que podamos compartir. Pero para poder compartir, como le decía, es necesario tener algo que compartir. Es necesario tener algo que compartir. ¿Qué cosas podemos nosotros compartir? Porque uno cuando piensa en compartir, piensa en una comida, en pollo campero, en una buena hamburguesa, en compartir una fiesta. De hecho, hay gente que no hace ninguna actividad en la iglesia si no tiene algo que ofrecer. No, es que no puedo, es que no tengo. Pensamos en compartir cosas materiales. Cuando hablamos de compartir, casi siempre pensamos en cosas materiales. Estamos invadidos de ese pensamiento desde antes de conocer a Cristo. Que cuando vamos a compartir tiene que ser algo material, porque si no, no sirve, ¿no? O la gente no lo aprecia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos compartir como hijos de Dios con otros hijos de Dios? ¿Qué puede usted compartir con sus hermanos en la fe? ¿Qué puede compartir usted con sus amigos que no creen todavía en Cristo Jesús? ¿Qué puede compartir con sus compañeros de trabajo, de estudio? ¿Qué puede compartir con sus vecinos que no conocen a Cristo? ¿Qué es lo que puede compartir? Además de compartirles un pollo, si Dios lo bendice, compartirles una buena comida, si Dios lo bendice. Pero ¿qué puede compartir usted si no tuviera la condición, digamos, económica que poder compartir? Primero, podemos compartir nuestro buen testimonio. ¿Qué le parece? Su testimonio, su estilo de vida, su forma de vivir, su forma de caminar. Usted puede compartirlo. La gente podrá tener en su estilo de vida, en su forma de vida, un ejemplo grande de lo que Dios tiene para ellos. En el libro en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, dice algunas cosas que usted y yo podemos compartir a través del buen testimonio. ¿Cómo podemos dar un buen testimonio? ¿Qué es dar un buen testimonio? Testimonio es dar ¿cómo diríamos? Un ejemplo de lo que yo soy o de lo que yo vivo, de lo que yo tengo, de lo que yo puedo hacer
y decir yo testifico, o sea, doy fe de que esto es así, estoy dando mi testimonio. Un buen testimonio como hijo de Dios, ¿cómo lo podemos dar? Según el capítulo 5, versículo 1, dice, imitando a Dios. Miren, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos dar un buen testimonio? Siendo imitadores de Dios. Qué cosa más imposible, ¿no? Imitar a Dios es imposible. Imitar quiere decir hacer lo mismo que. ¿Ha visto esos imitadores en las pantallas? Esos imitadores en la televisión, esos imitadores en los espectáculos de la farándula, que salen y empiezan a hacer los mismos gestos, los mismos movimientos e incluso el mismo timbre de voz de la persona a quien están imitando. Son imitadores y lo hacen, y algunos hasta se visten igual y se maquillan igual y usted lo mira de lejos y cree que está viendo a la persona porque hablan igual, se mueven igual y se ven de la misma manera. Sed pues imitadores, eso quiere decir, hagan lo que Dios hace. Y haciendo lo que Dios hace es la mejor forma de tener un buen testimonio. ¿Qué mal testimonio vamos a tener si nos esforzamos cada día por hacer lo que Dios hace? Sed pues imitadores. Y cuando Pablo lo decía porque sabía que era posible. Dijimos un día, hace varios meses, quizás, creo que sí, unos 3 meses, 4 meses, predicamos sobre, ¿se puede imitar a Dios? ¿Se puede imitar a Dios? Cuando Pablo decía, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces Pablo lo decía con propiedad. Cuando él dice sed imitadores de Dios, quiere decir que se puede hacer lo que Dios hace. Jesús dijo, ustedes podrán hacer las cosas que yo hago y aún harán cosas mayores de las que me han visto hacer a mí. Sed pues imitadores de Dios y eso abrirá un panorama tremendo para poder testificarle a las personas del Dios maravilloso que usted tenemos. Buen testimonio, siendo imitadores de Dios. En el versículo 8 dice otra forma en la que podemos dar un buen testimonio. Dice en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. O sea, dando muestras de ser personas diferentes. ¿Ves? Dando muestras de ser personas diferentes. Caminando de una manera diferente. Caminando de una manera distinta. Siendo diferente a como yo era antes de conocer a Cristo Jesús. Dice la Escritura. En otro tiempo eras tinieblas. Y qué bueno que la gente diga, yo lo conocí, este era un ratero. Yo lo conocí, este era un mentiroso. Yo lo conocí, este era un mujeriego. Yo lo conocí, era un mal hijo, un mal esposo, un mal hermano. Yo lo conocí, era. Porque ahora dice, sois luz en el Señor. Quiere decir que cuando la gente puede conocernos o nos conoció como antes éramos y ahora nos puede ver como ahora somos, dice, entonces en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz. Por lo tanto, debemos de caminar como hijos de luz. Debemos de vivir de una manera distinta. Debemos de caminar de una manera diferente, dando muestras de que ahora somos personas distintas. No solamente para que vean o para que digan, sino verdaderamente teniendo una nueva mentalidad, una nueva actitud hacia las personas, hacia Dios. Siendo imitadores de Dios y luego dando muestras de cambio en nuestra vida. También en el versículo 11 nos recomienda, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, apartándonos del pecado, apartándonos de las actividades que no nos conducen a Dios, alejándonos de aquellas acciones que nos apartan de Dios, que nos alejan de Dios, apartándonos de aquellas amistades que nos apartan de Dios, que nos quitan el tiempo que pudiéramos dedicar para pensar en Dios, para hablar con Dios, para glorificar a Dios y que nos llevan a hacer cosas que no glorifican el nombre de Jesús. Apartándonos del pecado, apartándonos de aquellas tentaciones. Mientras más lejos estemos de las tentaciones, mejor. Mientras más lejos estemos del pecado, mejor.
Entonces, una de las formas de dar un buen testimonio es alejándonos. Ah, no, sé que él andaba rodeado de malos amigos. Bueno, ahora ya no anda rodeado de malos amigos. Ah, no, aquella persona era mal hablada, ahora ya no es mal hablado. Era un chismoso, una chismosa, ahora ya no lo es. Era un hombre de los que llaman, o una mujer de los que llaman pendencieros. O sea, malcriados, desordenados. Ahora ya no lo es. Apartándonos del mal, apartándonos del pecado. Versículo 15 dice también: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, caminando en sabiduría, hablando con sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? El temor a Dios. ¿Cómo vamos a ser sabios nosotros? Yendo a la universidad, a la mejor universidad, visitando los mejores colegios, leyendo la mayor cantidad de libros. Es buscando a Dios, metiéndonos en la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, queremos ser sabios, tenemos que comenzar buscando la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios y Dios la da abundantemente, dice la Escritura. Así que debemos de dar un buen testimonio también, caminando en sabiduría, tomando decisiones sabias, teniendo actitudes sabias, brindando palabras sabias, no palabras necias, no actitudes necias, ¿verdad? No andes como necio, dice la Escritura, no andes como necios, sino dice como sabios, como sabios. Buen testimonio, imitando a Dios, dando muestras de cambio, apartándonos del pecado, caminando en sabiduría, como Dios lo recomienda en su palabra. Buen testimonio. ¿Qué más podemos compartir nosotros? Bendición, claro que sí. Bendición. Podemos compartir bendición. Vamos a ir al capítulo 5 del libro de los Hechos. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Y vamos a estar ahí en los versos 12 en adelante. Y fíjese que ahí está la historia de los apóstoles, de la iglesia del Señor. Y dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Qué es eso? Había muchos milagros que sucedían por la obra que tenían montada los apóstoles. Ellos imponían manos sobre los enfermos y sanaban, de seguro que sanaban. Oraban por las personas que tenían problemas y los problemas de seguro que se solucionaban. Ellos estaban compartiendo lo que tenían. Por eso cuando leímos el versículo primero que leímos decía, no tengo pisto, pero te voy a dar lo que tengo. Bendición. Usted puede dar bendición. Usted puede dar bendición. A mí no me gusta decir, yo no tengo dinero, pero sí tengo. No, si es que nosotros no somos pobres. Nosotros no somos pobres. Somos las personas más ricas del mundo, pero tenemos una bendición especial que le hace más bien a la gente que el mismo dinero, y es la bendición de poder nosotros clamar a Dios y que Dios responda. Ese tiempo que hemos dedicado en oración esta noche, alguna persona ha bendecido, alguna persona ha recibido una bendición especial esta noche, alguna persona ha recibido sanidad esta noche. Alguien en algún lugar del mundo, por todas las ciudades y países que hemos orado, Dios ha tocado algún cuerpo, Dios ha tocado alguna vida, Dios ha tocado algún corazón. Estamos compartiendo bendición. ¿Te ha bendecido Dios? ¿Ha bendecido tu vida Dios? ¿Te ha sanado Dios? ¿Te ha librado de algún problema? ¿Te ha sacado de alguna dificultad? Comparte lo que Dios te ha dado. Comparte lo que Dios te ha dado. Bendición. Y si Dios te ha sanado, ora con autoridad. Esa misma autoridad con la que una vez pediste sanidad, con la que una vez pedimos nosotros sanidad, la solución para el problema, la respuesta a la necesidad. Con esa misma autoridad que lo hacíamos y siempre decimos, en el nombre de Jesús, y ojalá que no sea un estribillo, sino que sea de verdad una declaración de quién es el que nos representa a nosotros, en nombre de quién venimos hablando, en nombre de quién venimos pidiendo.
Bendición, compartir bendición. Orando por sanidad. Muchos milagros, dice, sucedían, señales, prodigios, y todos estaban juntos, de acuerdo, en armonía. Y muchas cosas sucedían. Bendición. Los discípulos tenían autoridad. Cristo les dio autoridad, la misma autoridad que nos ha delegado a nosotros, sus hijos. Entonces tú y yo tenemos autoridad para poder orar y compartir bendición hacia otras personas, compartir bendición para otras personas. En el versículo 15 de este mismo capítulo 5 dice, tanta bendición era la que tenían ellos y tantas cosas hacía Dios con ellos, dice, que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar el apóstol, al menos la sombra los tocara, y no dudo que el poder de Dios se manifestaba. Imagínense qué cosa más tremenda. Yo veía antes que decían los predicadores, traiga su pañuelo, traiga su pañuelo, traiga su pañuelo, y vamos a orar sobre ese pañuelo, y cuando llegue a su casa póngalo sobre el enfermo y Dios va a orar. Y sabe, muchos testimonios de sanidad se dieron haciendo eso. No es una cosa mística, no es magia, no es brujería, no es algo extraño. Es el poder de Dios moviéndose a través de personas que verdaderamente comparten bendición. Estos hombres no tenían necesidad ni siquiera de llegar a tocar a los enfermos, porque ellos pasaban, dice la Escritura, testifica aquí el escritor bíblico, de que ellos pasaban y la gente sabía que si la sombra de ellos les tocaba al enfermo, el enfermo iba a sanar. Qué extraordinario sería, mi amado hermano. Qué extraordinario sería, qué explosión más inmensa sucedería si cuando usted pasa por la calle su sombra lo toca a un paralítico y el paralítico se levanta. ¿Qué cree? ¿Le parece que sería bendición para esa persona? Compartamos bendición. Esa bendición que Dios nos ha dado, compartámosla con autoridad y que el poder de Dios se pueda manifestar en nosotros. Usted puede compartir bendición y no solo bendición de dinero. Usted puede compartir bendición de una palabra que fortalezca el corazón de una persona. Usted puede compartir un abrazo y ese abrazo llenará la necesidad quizás de esa persona que nunca en su vida fue abrazada. Una palabra de aliento para una persona que se siente despreciada. Una palabra de afecto para una persona que se siente marginada. Una palabra de aceptación para esa persona que cree que nadie lo reconoce. Podemos compartir bendición, pero no puede dar si no tiene bendición. Y Dios lo ha bendecido, comparta la bendición que Dios le ha dado. También podemos compartir una palabra buena, enseñanza, una enseñanza. A mí me encanta cuando veo que, bueno, casi toda mi familia, ¿verdad? Son maestros. Casi toda mi familia son maestros. Todos enseñan, todos están metidos en la docencia, de una u otra manera están metidos en la docencia. Y una de las cosas maravillosas es que yo he podido ver, y voy a testificar de ella, de mi esposa. La he podido ver por muchos años, disfrutar lo que hace. Disfrutarlo, desvelarse, esforzarse, trabajar duro para poder dejar una buena enseñanza. Si los cristianos nos esforzáramos por aprender, para enseñar la palabra del Señor, qué tremendo poder habría sobre esta tierra. ¿Cómo se movería el poder de Dios? Hay que enseñar, pero hay que enseñar. Para enseñar, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es aprender. Y qué tristeza da que muchas iglesias, no todas, ¿verdad? Muchas iglesias, pero hay muchas iglesias donde los cultos, dos de los cultos de oración y los cultos de enseñanza son los más vacíos en la iglesia. Si es que no dicen sanidad y milagros, no se llenan. Vamos a orar, qué aburrido. Vamos a aprender, 10, 15 personas en una iglesia de 500. Qué bueno sería que los cristianos nos preocupáramos por aprender de la palabra de Dios. Por aprender de la palabra de Dios. No para ir a discutir con otras denominaciones, sino para poder compartir con aquella gente que verdaderamente necesita conocer la palabra de Dios. Pablo era un gran ejemplo.
Pablo enseñaba con propiedad. ¿Sabe por qué Pablo podía enseñar con propiedad? Porque él aprendió, conoció la palabra de Dios. La conoció. Él se saca su currículum. Pablo, cuando le decían, ¿y tú quién eres, Pablo? ¿Quieres hablar con el rey? ¿Quién eres? Ah, ¿quieres saber quién soy? Porque me ve así sencillito. Pues yo soy fariseo de fariseos. Estudié en la academia con el maestro más grande, Gamaliel. Fui un hombre celoso de la palabra. Y empieza a dar todo su currículum. Muchas cosas tenía el apóstol Pablo que podían otros envidiarle, ¿no? Pablo era un hombre conocedor de la palabra. Era un hombre que había estudiado la palabra. Y cuando él hablaba y decía, hablaba sobre el Mesías, lo hablaba con conocimiento. No solo porque lo había oído, porque lo había estudiado y ahora lo había entendido. Lo había entendido. Hay que aprender. Para poder enseñar hay que aprender. Así que no es bueno, no es sano que una persona acaba de llegar a un lugar y dice, no, yo quiero enseñar. Como que si enseñar fuera M. Eso es otro tipo de enseñanza. Pero la palabra de Dios es distinta. Hay que entenderla, hay que hacerla nuestra. Yo decía hace un par de semanas o hace una semana, no es lo mismo aprenderse la palabra de memoria que vivir la palabra. Usted puede enseñar la palabra cuando ha tenido una experiencia a través de ella. Cuando usted enseña algo es porque lo ha experimentado. No puede un químico enseñar procesos de mezclas químicas si no las ha practicado, si no ha entendido por qué lo está haciendo, si no sabe por qué las cantidades que dicen que hay que poner, si no sabe los procedimientos, si no ha tenido una experiencia con esos temas, imposible que diga, yo voy a enseñar eso. Tiene que haber aprendido, tiene que haber aprendido. Entonces, Pablo era un ejemplo en cuanto a enseñar. ¿Por qué? Porque a él no se le dificultaba la enseñanza de la palabra y podía discutir con cualquiera que quisiera discutir con él porque conocía la palabra, la conocía, la había estudiado, había tenido una experiencia personal con el autor de esa palabra y con el personaje principal de esa palabra, con Jesús. Si tú y yo queremos compartir palabra de Dios, tenemos que esforzarnos. Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios, capítulo 4, segunda de Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con tus argumentos, ¿no? Luego dice ahí, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo en que la gente querrá saber, querrá conocer, y hay muchos y habrán muchos maestros engañadores que se van a golpar para poder enseñar el camino de mentira. Así que tú prepárate, Timoteo, para que puedas enseñar la verdadera palabra, la palabra limpia, la palabra sana. Pero no podrás enseñar la palabra, no podemos hablar de la palabra si no hemos experimentado la palabra, si no conocemos la palabra, si no hemos estudiado la palabra, si no hemos meditado en ella. Si esa palabra no me ha dicho nada a mí, ¿cómo le podré decir yo algo a través de la palabra a otra persona si a mí no me dice nada? Si es nada más letra muerta, como dicen algunos escritores, ¿no? Este libro es letra muerta, o sea, no sirve de nada. Por gusto, tiene un montón de tinta ahí puesta en las páginas, no enseña nada, es letra muerta, nadie le hace caso. Las leyes dicen, no, esta es letra muerta, estas leyes, ¿por qué? Porque nadie las obedece. Entonces la Biblia muchas veces para mucha gente es letra muerta, no provoca nada en su vida. ¿Por qué? Porque no la han estudiado, porque no se han enfrentado a ella, porque esta palabra no ha hecho nada en su vida, porque no han permitido. Y entonces, ¿cómo podemos compartir palabra a otro? Será un simple discurso,
será una simple práctica casi como de propagandística. La religión la categorizan como propaganda, la enseñanza religiosa. Será nada más un discurso propagandístico que tratará de ganar adeptos para llevar cantidades de personas a un lugar. Pero cuando la palabra ha hecho una obra en tu vida, cuando la palabra ha hecho una obra en mi vida, tus palabras, tu argumento, hace lo que el apóstol recomendaba a Timoteo. Predica, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 cosas que nosotros podemos compartir. Un buen testimonio, y yo siempre le he dicho, la forma en que yo vivo bendice más a las personas que cualquier cantidad de palabras que yo pueda decirles. Bendición, pero no solo me refiero a bendición material, a la bendición espiritual, esa bendición que Dios ha dado a tu vida, que tú puedes compartirla con otros y ser instrumento de Dios para bendecir a otras personas. La enseñanza de la palabra, tú puedes compartir la palabra, pero para compartir la palabra tienes que conocer la palabra. De lo contrario te vas a meter en problemas, porque vas a empezar a enseñar cosas que no son, que no dicen. Vas a empezar a decir que dice lo que no dice y que no dice lo que dice. Y aunque algunos dicen que la Biblia dice lo que no quiere decir, es mero enredado eso. Pero hay que conocer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que sacar el mensaje de la palabra para tu vida, para poder tener un mensaje que compartir a otras personas. Si quieres compartir bendición, debes tener bendición. Si quieres estimular a otros a buscar al Señor, debo dar un buen testimonio. Si quieres tú enseñar a otros, debo prepararme y estudiar las Escrituras. Nadie puede llegar a discipular a alguien si no entiende lo que va a enseñar. El compartir la palabra no es solo llegar a repetir lo que otro escribe. No puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Lo que tengo, te doy, dijo aquel hombre. Y le dejó caer la bendición. Lo que tengo, te doy. Y Jesús no daba lo que no tenía. Se le acercaban y, ¿qué quieres? ¿Que me des la vista? ¿Cómo no? Quiero caminar. Levántate. Maestro, ¿tan leproso? Vaya, muéstrese al sacerdote. Recibieron de lo que él tenía, bendición. ¿Quieres ser bendición? No puedes dar lo que no tienes. Si Dios te ha bendecido, comparte la bendición. Da un buen testimonio. Conoce la palabra y comparte la palabra de Dios para que mucha gente pueda cambiar su estilo de vida. A través de tu vida, de tu testimonio y de la bendición que Dios haya dejado sobre ti, sobre tu familia. Padre, yo bendigo a cada persona que ha compartido conmigo esta palabra. Todos queremos ser bendición, Señor, y en algún momento estamos en la búsqueda de qué hacer en los caminos de Dios. Todos decimos, yo no sé qué hacer en la iglesia, no me encuentro. Pero sí podemos hacer mucho en la casa del Señor, dando buen testimonio con nuestros vecinos, dando buen testimonio en el trabajo, dando un buen testimonio en la escuela, donde quiera que nos desempeñemos, dando un buen testimonio ahí, Señor, imitándote a ti, dando muestra de que yo soy diferente ahora, soy diferente a la persona que eras antes, apartándome del pecado y de las prácticas pecaminosas, caminando en sabiduría, ya no tomando decisiones alocadas, apresuradas. Padre, yo puedo dar mucha bendición compartiendo lo que tú has hecho conmigo. Si tú me has bendecido a mí de una manera milagrosa, has sanado mi vida, me has sacado de problemas, yo puedo orar por estas personas de modo que tú también los saques a ellos. Compartiendo el testimonio de lo que tú has hecho conmigo, Señor. Y poder decir, como decían los apóstoles, lo que tengo te doy. Y te voy a dar esta bendición porque no tengo otra cosa que dar. Y esto es lo mejor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a enfrentarnos con tu palabra y que esta palabra haga una obra especial en nuestra vida, Señor, para poder compartirla con otras personas.
para que otras personas puedan sentirse atraídos a ella, Señor, bendecidos por ella, Jesús, enamorados de tu palabra, Señor, y que puedan venir al conocimiento de esta palabra que los hará sabios. Ayúdanos a caminar en sabiduría. Ayúdanos a caminar, Señor Jesús, en rectitud. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos. Gracias por bendecirnos, Señor. Danos lo que tú quieres que repartamos. Danos esa bendición para poderla compartir con los demás, Señor. Pero permita que yo pueda extender mis brazos, recibir esa bendición y luego poder ser canal de bendición para otras personas. En el nombre glorioso de Jesús, queremos dar de lo que tenemos, de lo que tú nos has dado. Gracias, Jesús. En tu nombre bendito. Amén. Amén.